Hola jóvenes, bienvenidos al segundo video del tema 2. En esta ocasión vamos a hablar sobre la Ilustración y la Revolución Francesa y sobre la Revolución Industrial. Recordemos que estamos hablando sobre el surgimiento de las ciencias sociales, pero para poder explicar cómo surgen las ciencias sociales es necesario establecer un contexto histórico de cómo fue evolucionando el pensamiento humano, desde cuestiones mítico-religiosas en la Edad Media a la pugna o la lucha por tratar de concebir un conocimiento más científico, la revolución científica que se da en Europa. Bien, ahora vamos a hablar de la revolución de la Ilustración y la Revolución Francesa. En el siglo XVIII, en Francia, ya estamos hablando de 1700, va a iniciar un movimiento filosófico, cultural y artístico conocido como la Ilustración. Este siglo o este periodo es conocido como el siglo de las luces, y su idea o su principal idea es sacar a la luz de la razón todos los conocimientos del ser humano, es decir, dejar a un lado todas las creencias mítico-religiosas que están basadas en la fe y en los dogmas, y por otro lado empezar a concebir el conocimiento como algo comprobable, como algo racional y donde pues Dios no tiene nada que ver en realidad, ¿sí? Entonces, la Ilustración se va a dar en Francia. En Italia tenemos algo parecido, que es el Renacimiento, donde se deja de lado también todas las ideas religiosas y todo el conocimiento se va a centrar en el ser humano y en su quehacer, también en la Ilustración. Va a iniciar todo a tener nuevos tintes, como la política, como el arte, la literatura, la pintura, la música. Todo va a tener un nuevo significado a la luz de la razón. Por ejemplo, en Francia, durante el siglo XVII, XVIII, tenían un rey, o tenían una monarquía absolutista, es decir, el rey o la figura del rey tenía todo el poder y podía hacer lo que quisiera. Con las ideas de la Revolución Francesa o de la Ilustración, ideas como democracia, como república, que son sistemas políticos, como igualdad de clases, etcétera, como libertad, expresión, etcétera, etcétera, pues se va a dar la Revolución Francesa en 1789, lo cual va a dar paso a una nueva era política. Francia va a pasar de ser una monarquía a ser una república. En ese mismo siglo, pero en otros lados del mundo, como es Inglaterra, se va a dar el proceso de industrialización. Allá se va a dar la revolución industrial. Inglaterra va a pasar de ser un país meramente agricultor a ser un país industrializado, un país con fábricas, con máquinas, un país entrecomilladamente moderno, ¿sí? Que podemos cuestionar la idea de modernidad, pero no es este caso, no en este tema. Con esta creación de las empresas y de toda la cuestión industrial, toda la gente que vivía del campo, tanto porque trabajaba y como de ahí comía, va a empezar a perder sus trabajos, o va a haber nuevas oportunidades de trabajo en la ciudad, en las grandes fábricas. Esto va a generar un sistema económico conocido como capitalismo. En el capitalismo, aquel que tiene el dinero, el capital y los medios de producción puede comprar la fuerza de trabajo como un producto más. Es decir, dentro del capitalismo las personas lo único que somos fuerza de trabajo y nos vendemos a cambio de una remuneración económica. Durante la revolución industrial se van a dar grandes explotaciones a los obreros. Van a trabajar de 14 a 16 horas por día, sin un día de descanso y con pagos muy míseros, lo cual va a empezar a generar un status quo, una situación en la sociedad donde el obrero, al estar cansado y al estar preocupado porque el dinero que gana no le ajusta, porque su condición de vida es lastimosa, porque tiene una familia que mantener, etcétera, todos estos porqués, pues lo van a alejar de su realidad y no le van a dar tiempo de pensar en nada más. Un filósofo prusiano se va a dar cuenta de todo esto, Carlos Marx, y él va a proponer un nuevo método o un nuevo idea de sociedad
llamada socialismo. Él va a hacer una dura crítica al capital o al capitalismo en su obra El Capital. Él a este proceso o a este fenómeno donde el obrero no tiene la posibilidad de pensar en otra cosa como en su libertad, como en derechos sociales, como en seguridad social, como en sindicatos, algo que le dé seguridad en su trabajo, etc. A este proceso o a este fenómeno le va a llamar alienación o enajenación, ¿sí? Que es una distracción de la realidad del obrero. Pero bueno, eso lo vamos a ver en temas más adelante, cuando lleguemos a el materialismo histórico sobre todo. Bien, pues de este video es todo. Recordemos, siglo XVIII, Ilustración y Revolución Francesa. Siglo XVIII también, pero en Inglaterra, Revolución Industrial. Eso es todo por este video, jóvenes. Espero que hayan acertado a las preguntas. Muchas gracias y nos vemos en el que sigue.